Buenas noches a todos de nuevo en esta videoconferencia relativa al impuesto sobre sociedades y la última de tres videoconferencias sobre dicha materia. Vamos a abordar tres cuestiones en relación a este tributo: el pago fraccionado, las deducciones y las bonificaciones. Antes que nada, tengo entendido que se les ha facilitado el material, la presentación relativamente hace poco, con lo cual entiendo que alguno de ustedes no haya tenido tiempo para realizar los casos prácticos. Esto no supone problema alguno, puesto que los vamos a realizar en esta videoconferencia. También, con carácter preliminar, cabe destacar que cuando nos enfrentemos a la aplicación práctica de cualquier tributo, sea el impuesto sobre sociedades o cualquier otro, lo que tenemos que consultar es la normativa, la jurisprudencia y la doctrina académica y administrativa, es decir, las consultas de la Dirección General de Tributos y las resoluciones de los tribunales económicos administrativos regionales y del central. Esto es importante, sobre todo en su trabajo diario como asesores de empresas, puesto que si ustedes siguen el criterio marcado por la propia administración a través de las consultas de la Dirección General de Tributos, están haciendo un trabajo ajustado a la ley SARCIS, es decir, están actuando correctamente, están en un asesoramiento adecuado a sus clientes. En cuanto a la normativa, son ustedes conscientes, entiendo, del reciente cambio normativo que se ha producido en relación a no solo a este tributo al impuesto sobre sociedades, sino sobre otros. Tengan en cuenta siempre que una cuestión es la aplicación de la norma sustantiva y otra de la norma procesal, y saber manejar en los tiempos para determinar qué normativa es de aplicación. Verán que algunos de los casos prácticos podemos abordar ya. El primero de ellos se hace referencia a un año en concreto, el 2012 o el que fuese. Esto es porque en su trabajo diario se van a encontrar con que van a tener que asesorar a sus clientes, personas físicas o jurídicas, en procedimientos bien de comprobación limitada, bien procedimientos tributarios, en los que lógicamente se estará hablando, se estará viendo cuestiones de aplicación de tributos en un momento anterior en el tiempo. Es decir, si a día de hoy realizamos el asesoramiento de una operación económica que tiene un impacto fiscal, aplicamos la normativa en vigor, pero si lo que estamos haciendo es asesorar a un cliente en relación a un procedimiento de comprobación de inspección, que lo que está haciendo es la agencia tributaria, la autonómica, es investigando, comprobando la aplicación de tributos de periodos previos, pues se tendrá que aplicar la normativa en vigor, no la procesal, no la procedimental, no el reglamento, no la de aplicación de los tributos y del procedimiento de comprobación por inspección, sino, eso sí, la sustantiva, la ley, en este caso el texto refundido del impuesto sobre sociedades, en vigor en el momento en que se realizó esa autoliquidación, que ahora se está investigando, comprobando por parte de la agencia tributaria. Había escogido 4 casos de pago fraccionado, 4 deducciones y 4 bonificaciones. Al menos sí vamos a ver un par sobre cada una de estas cuestiones. El primero de ellos relaciona el pago fraccionado en el supuesto en que una mercantil a la que ustedes asesoran se encontrase en una situación en la que en un periodo impositivo correspondiente, por ejemplo, a estos años que estamos indicando en el caso, periodos impositivos 2010 y 2011. ¿Cómo tendrían que enfrentarse a la cuestión del asesoramiento en relación al pago fraccionado, teniendo en cuenta los datos numéricos que aquí les figuran?
En relación al 2010 y 2011, base imponible, cuota íntegra, deducción por doble imposición interna, deducción por gasto de formación profesional, deducción por creación de empleo. A su vez ya les figura en la pantalla la cuota líquida, las retenciones a cuenta y los pagos fraccionados, incluso el líquido a ingresar. Se trataría de calcular los pagos fraccionados que debería realizar dicha mercantil en el año 2012. Si alguno de ustedes hubiese tenido tiempo de haber abordado este caso práctico con anterioridad a esta videoconferencia, les ruego que se animen a resolver el mismo a través del chat público, puesto que lo que se trata es de que ustedes realicen el caso práctico. Vayan, si quieren, consultando la normativa, el texto refundido en la ley de impuestos sobre sociedades, no la nueva ley que se ha publicado recientemente en el BOE, impuestos sobre sociedades, y que no va a entrar en vigor hasta el 1 de enero del 2015, para los ejercicios que comiencen el 1 de enero del 2015. Como ven, lo que tienen que tener en cuenta es que a la hora de resolver este caso práctico, o en la realidad de asesorar a sus clientes, es la cuestión de la normativa a aplicar. Lo que les estaba comentando, voy a intentar ser un poco más breve en la explicación, puesto que ya les decía que queremos abordar casos prácticos de pago fraccionario, deducciones y bonificaciones en el día de hoy, para que no se quede nada en el tintero. Es que lo que sí que me gustaría que quedase claro en relación con este caso práctico que les planteaba, el asesoramiento a su cliente en relación a la aplicación de pagos fraccionados, la cuestión de qué normativa tengo que manejar en qué situación. Si ustedes tienen que asesorar a un cliente, explicarle o realizarle algún tipo de gestión de índole tributario, como puede ser el cálculo de pagos fraccionados o la autoliquidación de cualquier tributo, liquidación, por ejemplo, aquí del impuesto sobre sociedades, tienen que tener en cuenta cuál es la normativa en vigor. Saben que recientemente, a raíz de la famosa reforma fiscal, existe una nueva ley del impuesto sobre sociedades que ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero que no va a entrar en vigor hasta los ejercicios económicos que comiencen el 1 de enero del 2015. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Hay una serie de excepciones en unas disposiciones adicionales, como por ejemplo temas relativos a las entidades sin fines lucrativos, al régimen especial en el impuesto sobre sociedades aplicable a las entidades sin fines lucrativos, ya saben, asociaciones, fundaciones, etcétera, etcétera, en relación con la ley 49/2002 del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, que sí ya ha entrado ya en vigor, pero con carácter general no va a entrar en vigor hasta los ejercicios económicos que comiencen el 1 de enero del 2015, con la especialidad, ya saben, de que en el impuesto sobre sociedades la cuestión de el periodo de aplicación tienen que tener en cuenta la especialidad propia, incluso a veces acudir a la contabilidad o a una explicación previa de su cliente, puesto que el periodo del ejercicio fiscal en el impuesto sobre sociedades, a diferencia del IRPF u otros impuestos, se basa en la libertad de la sociedad, de la mercantil, en cuanto al ejercicio económico que ellos apliquen. Algunas empresas radicadas aquí en España pues cierran el ejercicio económico en verano, porque es la costumbre en el mundo anglosajón. Ese detalle lo tienen que tener en cuenta. En todo caso, insistía, como este caso se circunscribe al año 2012, si en un procedimiento de comprobación o inspección tuviesen que defender a su cliente en cuanto a que efectivamente se aplicó
dicho cliente de manera correcta los pagos fraccionados o las deducciones o bonificaciones que vamos a ver más adelante, pues tendrán que, lógicamente, manejar la normativa que estaba en vigor en dicha fecha, que es la que todavía sigue en vigor hasta que cambiemos de año, que es el texto refundido de la Ley de Impuestos sobre Sociedades. Pónganse en situación ustedes e imaginen que tienen un cliente, como muchas veces ocurre, que es un grupo de sociedades. Un grupo de sociedades que tiene la siguiente estructura. La mercantil denominada A, o 1, como quieran llamarla ustedes, participa en un porcentaje, un 50% del capital social de la B, que a su vez participa en un 5% del capital social de la C, que a su vez participa la primera de ellas, en el 3% del capital social de la C directamente, a través de la B. En estos supuestos de grupo de sociedades, lo que tendrían que determinar para cada una de las estructuras, estas tres que se les comenta en el enunciado, el porcentaje de deducción aplicable a los dividendos repartidos por C directamente a A o a través de B. Es decir, ahora lo que tendrían que hacer es consultar la normativa y determinar cuál es el porcentaje de la deducción que se podría aplicar, si es que es posible que se pueda aplicar la misma, en relación a los dividendos cuando son repartidos por la empresa C directamente a la empresa A o incluso a través de una empresa B, una tercera empresa. Bueno, si consultan ustedes el texto refundido del impuesto sobre sociedades, verán que en el mismo se estipula una serie de requisitos que se tienen que cumplir para poder aplicarse la deducción correspondiente en relación a la cuestión de los grupos de sociedades. Uno de los requisitos básico y fundamental es que haya un porcentaje de participación directo o indirecto de al menos el 5%. Dando por hecho, suponiendo que sus clientes cumpliesen el resto de requisitos, en el primero de los casos nos encontraríamos en que tanto la empresa B como la A pueden aplicar el porcentaje del 100%, puesto que la empresa B tiene un porcentaje directo de participación del 5%, y suponiendo que su porcentaje directo e indirecto asciende al 2,5%. Esta solución también se aplicará cuando B reparte dividendos a A, pues el porcentaje de participación es del 50%. De la misma manera, en la estructura 2 y 3 se cumplen los requisitos exigidos por la ley, a excepción de la estructura 2 en cuanto a la empresa B, puesto que en el enunciado, si se acuerdan, decíamos que la participación era del 3,5%. En síntesis y en definitiva, lo que tienen que tener en cuenta a la hora de aplicar la cuestión de las deducciones cuando estamos hablando de los grupos de empresa es que la normativa aplica una serie de parámetros para que se puedan aplicar la deducción. Uno de ellos es que tiene que haber un porcentaje de participación de al menos el 5%. Suele ser el requisito relevante y básico fundamental para la aplicación de la deducción. Les dejo en la pantalla el enunciado de otro caso práctico que también es en relación a la cuestión de los grupos de empresa. Y hago referencia, ya ven, en dos casos prácticos distintos a la cuestión del grupo de empresas, en el siguiente no, pero en este insistimos en la cuestión del grupo de empresas por una cuestión básica y fundamental, y es que cuando se redactan los
se preparan los casos prácticos para estas videoconferencias, lo que se busca es que sean casos reales, que no sean casos de laboratorio, que a veces se llama. Y en el tráfico mercantil se van a encontrar ustedes con mucha frecuencia la asistencia a este grupo de sociedades. Lo que se trataría es, y les preguntaría su cliente, es si se puede practicar la deducción por doble imposición interna a los dividendos y en el supuesto que ustedes les dijesen que sí, ¿en qué cuantía? Su cliente, después de realizar esta operación económica con trascendencia en el ámbito tributario, lógicamente les consultaría al respecto y tendrían que, consultando la normativa, asesorarle. Como ven, el artículo en concreto que deberían consultar, si tienen acceso, que entiendo que sí, a la normativa a través de Internet, es el artículo 30.4e del texto refundido de la Ley de Impuestos sobre Sociedades. Este artículo lo que viene a decir es que hay una regla por la cual se excluye el derecho a la deducción cuando la distribución de beneficios haya generado una pérdida por deterioro del valor de la participación. En primer lugar, hay que tener en cuenta la cuestión de la distribución de beneficios, es decir, los dividendos. Y por otro lado, la cuestión de la pérdida de deterioro de valor de la participación social, porque imaginamos que es una sociedad limitada. Ya saben ustedes que las sociedades anónimas tienen acciones y las sociedades limitadas participaciones sociales. Perdonen. Como ven, hay que tener unos conocimientos, aunque sea básicos, de cuestiones de índole contable. Pues como viene reflejado en la resolución del caso, estamos exactamente ante dicha situación, ¿no? Es lo que ocurre puesto que C adquiere la participación por un precio de 900.000 euros, lo que sea, en cuya fijación se había tenido en cuenta las reservas que aparecían en el balance de B y las plusvalías tácitas de su activo, es decir, el mayor valor de su activo respecto al previsto a efectos contables. Es decir, a la hora de llegar a esa cifra de los 900.000 euros, se ha tomado una serie de parámetros. Uno ha sido las reservas que aparecían en el balance, una de las mercantiles, de concreto en la B, ya saben las reservas lo que son. Hay reservas legales y reservas voluntarias. Por ley, obligatoriamente, hay que destinar a reservas, que es un concepto contable, una cuantía económica, y lo que el legislador busca con esta fórmula es que no se descapitalicen las sociedades, que haya dinero en las sociedades, al fin y al cabo, para poder hacer frente a situaciones tales como despidos de trabajadores, etcétera, etcétera. Como se cumple el requisito de que se han tenido en cuenta dichas reservas y además incluso la plusvalía, es decir, el aumento de valor del activo, se ha tenido en cuenta el mayor valor de su activo respecto al previsto a efectos contables. Ya saben que contablemente un activo puede estar valorado en una cifra, la que sea, pero en la realidad no corresponder con la realidad. El valor de dicho activo ser mayor o incluso menor. Un ejemplo muy fácil de entender es el de los bienes inmuebles. Imagínense una mercantil que tiene contabilizado un piso o un edificio por una cuantía económica, una cifra, la que sea, y que no lo ha actualizado a la realidad. Lo contabilizó en su momento, a lo mejor por el valor de compra, y lo compró en el 2007 por un precio muy superior al precio o al valor de mercado que ahora tiene dicho bien. Y si lo vendiese,
vendiese dicho activo, el bien inmueble obtendría no una plusvalía, sino incluso una minusvalía. Si continuamos aplicando la normativa, cuando una de las empresas A transmitió su participación en la otra mercantil en B, tributó al 30% y puede practicar una deducción por doble imposición de plusvalías. ¿Por qué? Pues porque en virtud de la normativa, en concreto el artículo 30.5 del texto refundido de la ley de impuestos sobre sociedades, está facultado para hacerlo. El cálculo necesario también viene reflejado en la normativa. Si tenemos en cuenta que la plusvalía de A se calcula restando del precio de transmisión, en este caso 900.000 euros, el de adquisición, nos da una cifra de 700.000 euros, la deducción por doble imposición de la plusvalía saldría 180.000 euros. Si tuviesen un cliente que se encuadrase, que estuviese sometido al régimen especial de las empresas de reducida dimensión, cosa muy frecuente y muy normal, ya saben que hay un régimen especial que se aplica a las empresas de reducida dimensión. Para considerar una empresa de reducida dimensión se tiene en cuenta una serie de parámetros que básicamente es el número de empleados y la facturación, las cifras económicas. Hay muchas empresas en España que se consideran de reducida dimensión y que por tanto ven aplicado en la liquidación del impuesto sobre sociedades este régimen especial, por lo cual es básico que ustedes lo conozcan. En este caso en concreto, la normativa que tienen que consultar y aplicar es la misma. Lo que el artículo 35 del texto refundido, la ley de impuestos sobre sociedades, pero tienen que tener en cuenta la existencia de disposiciones adicionales que hagan que haya un tratamiento especial en la situación. Cada caso, en concreto, que les va a plantear sus clientes, aunque sean similar en determinados aspectos, es específico y concreto y tendrán que abordar el mismo de la mejor manera posible. En este caso práctico, lo que yo quiero que ustedes retengan es sobre todo la existencia del régimen especial de empresas de reducida dimensión y, entiendo que lo conocían, y sobre todo la cuestión de que en la normativa hay que consultar toda la misma. Por ejemplo, aquí hago alusión a una disposición adicional, en concreto la octava punto 2. Tienen ustedes que consultar todas las disposiciones adicionales. Antes les comentaba que la nueva ley del impuesto sobre sociedades del 2014 entrará en vigor el año que viene para los ejercicios económicos que comiencen el año que viene, pero que en virtud de una disposición adicional se aplica para las entidades sin fines lucrativos a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dicha norma. Es decir, se entra en vigor antes. No existe esa vacatio legis para la especificidad de las entidades sin fines lucrativos. Es decir, consulten ustedes, por favor, las disposiciones adicionales de las normas de la impuesto sobre sociedades o IRPF, la norma que estén manejando, y no consideren que son, bueno, pues un añadido más a la norma que no aporta nada. Tengan cuidado en ese aspecto y consulten también las disposiciones adicionales. Eso es sobre todo lo que yo les destacaría de este caso práctico. Como ya ven, en la resolución del mismo estamos jugando sobre todo con la cuestión de los porcentajes. Ya veíamos en el primer caso práctico de las deducciones que uno de los parámetros fundamentales para determinar si se puede aplicar una deducción o no y por qué cuantía es la cuestión de los porcentajes de
participación en una mercantil. Tienen aquí ustedes otro caso práctico. Vamos a avanzar, si lo consideran oportuno, para poder abordar una cuestión que también es de gran importancia y que es la de las bonificaciones. En este caso práctico, que puede darse en la realidad, un cliente suyo les puede plantear esta situación, lógicamente, por eso redactamos estos casos prácticos, porque son los más cercanos a la realidad. Una sociedad, como tantas que existen en este país, que se dedican al arrendamiento de viviendas, adquiere una nueva vivienda, pero la adquiere a través de la figura jurídica del arrendamiento financiero, que normalmente se utiliza el término anglosajón de leasing para referirse al mismo, que es distinto al de renting, pero que el concepto jurídico, pero que en castellano siempre se ha utilizado así. Se llama arrendamiento financiero. Es un contrato atípico. Dentro del derecho mercantil se considera un contrato atípico, es decir, no es un contrato que tenga mucho arraigo y desarrollo histórico en España, pero sí es verdad que últimamente sí se está aplicando mucho. Al adquirir ese bien inmueble a través de el arrendamiento financiero, tiene que hacer una serie de cuotas, hacer frente a una serie de cuotas por unos importes. En este caso, por un importe de 30.000 euros, y hace frente a dicha obligación de la siguiente manera: 5.000 euros, que corresponderían al coste de recuperación del suelo, 20.000 al de recuperación de la construcción y 5.000 de gastos financieros. Esto en cuanto a los gastos, pero también tiene unos ingresos. El alquiler del inmueble le recuenta una renta anual de 30.000 euros. Contablemente, lo que la empresa ha hecho es amortizar 10.000 euros, contablemente, y fiscalmente 20.000, al ser de aplicación el régimen especial previsto en el artículo 115 del texto refundido de la Ley de Impuestos sobre Sociedades. Antes de abordar la cuestión de los gastos directamente relacionados con el inmueble, hago una acotación, y es en relación a la cuestión contable. Ya saben que contablemente se puede amortizar de una manera, en virtud del plan general contable, pero fiscalmente se tiene que amortizar por las cuantías que permite la normativa fiscal. Es decir, no se puede trasladar la contabilidad de una mercantil directamente a la base imponible en el impuesto sobre sociedades. Hay que realizar lo que se llama los ajustes extracontables, positivos o negativos. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque pudiera ser que ustedes dan un servicio profesional que consiste en un asesoramiento integral y por tanto realizan la contabilidad de su cliente y también la liquidación de los impuestos, pero pudiera ser que no, que solo les asesorasen en la liquidación de los tributos. Tengan en cuenta ustedes estos datos. Cuando reciban la contabilidad por parte de su cliente, de la mercantil, puesto que van a tener que revisar la misma para ver si se necesita hacer algún ajuste contable, positivo o negativo. Y como decíamos, los gastos directamente relacionados con el inmueble, aparte de la amortización y gastos financieros del contrato de arrendamiento financiero, son 1.200 de comunidad y 600 de el impuesto sobre bienes inmuebles, del IBI. Si ustedes consultan la normativa, podrán resolver este caso práctico. No es excesivamente complejo, como ninguno de los que hemos seleccionado para estudiar la cuestión de pagos fraccionados, deducciones y bonificaciones, con lo cual les rogaría que se animen a consultar la normativa e intentar solucionarlo ahora mismo, resolviendo el caso a través del chat público.
Bueno, se trataría de consultar la normativa y en la misma, bien explicada, los cálculos, la fórmula matemática que ustedes deberían aplicar. La renta bonificada se compondría de los ingresos del alquiler menos la amortización contable, más los gastos financieros del leasing, más los gastos de comunidad, más la cifra correspondiente al impuesto sobre bienes inmuebles, que le daría una cifra, en este caso 13.200 euros, o la que corresponda. Tengan en cuenta dos cosas: la nota que les indico, que ya les he explicado, la cuestión del ajuste extracontable, que en este caso sería negativo, por un lado, y por otra, la cuestión, ya lo ven ustedes en la resolución de este caso práctico, de que se tiene como gasto financiero del leasing en cuenta para la resolución de la renta bonificada. Es decir, es un gasto fiscalmente deducible de forma y manera que por eso se están llevando a cabo y se han llevado a cabo tantos contratos de arrendamiento financiero, tantos leasing. Cualquiera de ustedes conocerá la situación, por lo cual, a partir de este cambio normativo que se produjo en su día, las empresas pasaban a tener la cuestión de las flotas, de los coches de empresa, pues estructurada mediante esta figura del contrato de arrendamiento financiero. ¿Por qué? Porque era fiscalmente beneficioso. ¿Qué pasaba? Que cuando iba el particular a hacerlo, en el impuesto de la renta sobre las personas físicas, saben que es otro tributo, otra normativa, pues no se tiene en cuenta esta situación. Por eso las empresas pasaron a aplicar el arrendamiento financiero por una cuestión fiscal. Esto se lo indico porque también parte del asesoramiento que tienen que dar ustedes a sus clientes no es de mera aplicación de la normativa o de análisis de la aplicación a posteriori de la normativa en un procedimiento de comprobación limitada o en un procedimiento inspector, como poníamos en el primer caso práctico de pagos fraccionados como ejemplo, sino que también tiene que ir más allá y, tras el estudio de la normativa, sobre todo cuando se producen las novedades, los cambios normativos, y tengan ustedes en cuenta que la rama del derecho financiero y tributario junto a la de laboral, también hay que decirlo, junto a la de laboral, es la rama del derecho, la normativa que más cambia, con mayor frecuencia, con mayor rapidez. Tendrán ustedes que estar al día, consultarla y asesorar a sus clientes, no sobre operaciones que ellos les planteen, sino incluso plantearles la posibilidad de utilizar, en virtud de las figuras que estamos viendo ahora, deducciones, bonificaciones, etcétera, etcétera, una serie de beneficios fiscales que se deberían aplicar. Otra de las bonificaciones que hasta la fecha se pueden aplicar es la relativa a actividades exportadoras. La normativa que tendrían que consultar, insisto, el texto refundía la ley de impuestos sobre sociedades. Ya ven ustedes que no estoy buscando casos muy complicados, ni siquiera es necesario acudir al reglamento, a jurisprudencia, a consultas de la Dirección General de Tributos, sino que son casos que con la propia normativa en la mano tendríamos que poco a poco empezar a manejar y resolver. Les dejo un momento para que se animen a intentar resolver este caso y ya les adelanto que los artículos en concreto que tendrían que consultar para este caso en concreto es el 34. El texto refundido en la ley de impuestos sobre sociedades, y 37, 38 y 39. El 39 es relativo a las inversiones medioambientales, el 38 a la deducción por inversiones culturales y el 37 a la deducción por actividades de exportación. La deducción es una figura del ordenamiento tributario español que a nivel internacional se utiliza
que lo que busca es beneficiar fiscalmente una serie de actividades del obligado tributario. Actividades que el legislador entiende que son positivas y que por tanto tiene que fomentar a través de beneficios fiscales. En este caso en concreto, como en dos casos, el segundo caso previo de los últimos que hemos hecho, también tengan en cuenta, por favor, la cuestión de las disposiciones adicionales. Les hacía referencia al artículo 34 y en los artículos 37 a 39, pero, como ven, perdón, en la resolución tienen que tener en cuenta disposiciones adicionales. Por ejemplo, en este caso, la disposición adicional 9. Tienen en este material que se les va a facilitar otros casos prácticos. Ya les indicaba al principio 4 casos prácticos por cada uno de los bloques temáticos que vemos en el día de hoy: pago fraccionado, deducciones y bonificaciones. Hemos visto 2 deducciones, quedarían 2 por ver, pero dada la 2 de bonificaciones, quedarían 2 por ver de bonificaciones para ver el total, los 4, pero como tienen esta documental, si les parece correcto, lo que podemos hacer es volver al principio a pago fraccionado para abordar esa cuestión y que les quede claro. En todo caso, en este tercer caso práctico, lo que les quería hacer ver es la cuestión de la prestación de servicios públicos locales. Están bonificados hasta el momento. Y para ello, en este caso sí, tendrían que haber consultado la ley de bases del régimen local, al ser un caso muy específico, además del texto refundido del impuesto sobre sociedades, los artículos 25.2 y 36.1 A, B y C de la ley 7/1985 de bases del régimen local, de competencia de las entidades locales territoriales, municipales y locales. Y en el cuarto caso práctico, relativo a bonificaciones, la cuestión de, que ya hemos visto previamente, pagos a cuentas, retenciones, etcétera, etcétera. Tengan ustedes en cuenta esta situación para la aplicación o no de bonificaciones. Como ven, en la resolución de este caso práctico y de los casos prácticos previos que estamos viendo, hay que tener para la aplicación del impuesto sobre sociedades, aplicación práctica, asesoramiento al respecto, es necesario, yo diría que es condición sine qua non, el conocimiento de al menos conceptos generales de la contabilidad, tener temas desde luego de las amortizaciones, etcétera, etcétera, ajustes temporales y demás, hay que tenerlo muy en cuenta. Como les indicaba, quedan 10 minutos de videoconferencia, que espero que les esté siendo de interés, al menos esa es mi intención, que les sea sobre todo práctico y beneficioso. Vamos a consultar otro caso práctico de pagos fraccionados. Vamos a consultar, por ejemplo, el tercero de ellos. El primero ya lo hemos visto al principio de esta videoconferencia. En el segundo se trataría también de consultar la normativa en vigor y aplicarla. Lo que sí, en relación con este caso práctico, quiero reseñar y que ustedes sean conscientes de la importancia del mismo, es la cuestión de los plazos para el pago del pago fraccionado. 20 primeros días naturales del mes de abril de 2011 o cuando corresponda. ¿Dónde figuran las fechas de pago
del pago fraccionado, el plazo para poder realizar el pago del mismo. En el reglamento, en este caso ya ven, con plazo reglamentario de declaración. Es decir, aquí sí tendrían que consultar el reglamento de la ley de impuestos sobre sociedades y no la ley como tal. Esto ya es una cuestión de desarrollo reglamentario. La cuestión de los plazos para el pago. Esto es muy importante porque nos encontramos a veces en situaciones en las que si no dominamos esta cuestión de los plazos, nos encontramos con un problema. En otras ocasiones tenemos que manejar, además de la normativa del tributo que nosotros estemos aplicando, de la ley de impuestos sobre sociedades, el IRPF, el tributo que corresponda. Otra normativa de otro tributo en cuestión, por ejemplo, en este caso el IVA. La normativa del impuesto sobre sociedades puede remitir, como así lo hace, a la ley del IVA o a la normativa del IRPF. En su contrario, también la normativa del IRPF remite a la ley del impuesto sobre sociedades. Es una técnica normativa del legislador que opta por ella, en la que está vinculando determinadas situaciones a, bueno, pues norma de otros tributos, por ejemplo, la cuestión de valor de mercado y demás cuestiones de esa índole que son muy importantes para las operaciones vinculadas y que viene regulado, si no recuerdo mal, en el 26 o en el artículo que sea, la de impuestos sobre patrimonio, y que sin embargo se está aplicando para el IRPF, impuestos sobre sociedades, y como ven en este caso en concreto, estamos aplicando la cuestión de los pagos fraccionados en el impuesto sobre sociedades, pero nos vemos obligados a consultar la ley de impuestos sobre sociedades e incluso a veces la ley de presupuestos generales del Estado. Si ven en el enunciado de la resolución, el artículo 4 establece que la cuantía del pago fraccionado será el resultado a aplicar a la base imponible calculada conforme a las normas previstas, el porcentaje que corresponda. ¿Qué porcentaje corresponde? No viene estipulado, reflejado, regulado en el texto refundido de la ley de impuestos sobre sociedades, sino que viene en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Es decir, esto, para bien o para mal, hay que ser conscientes de que, aunque estemos manejando un impuesto en concreto, no pensemos que solo debemos manejar, consultar y conocer la normativa de ese impuesto, sea la ley o el desarrollo reglamentario, sino que nos vemos obligados a consultar mucha otra normativa, mayor o menor, desde la Ley General Tributaria, o incluso la Constitución en cuestiones de aplicación de derecho financiero y tributario, de principios constitucionales, hasta órdenes ministeriales. Y sobre todo, insisto, manejar otra norma de otro tributo, aunque estemos aplicando uno distinto. Eso sí me gustaría, por favor, que lo retengan ustedes y lo tengan en cuenta. En este último caso práctico de los pagos fraccionados, de igual manera que hemos visto en otros supuestos, estamos haciendo remisión, estamos teniendo que consultar, manejar y aplicar una disposición adicional, en este caso la 12ª. Insisto, la cuestión de la importancia de las disposiciones adicionales. Si ven la resolución de este caso práctico, verán que tenemos que estar manejando la disposición adicional 12ª del texto refundido de la ley de impuestos sobre sociedades. E incluso normativa que con urgencia se aplica para situaciones específicas y muy concretas, como por ejemplo puede ser el Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de noviembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. ¿Por qué les traigo colación utilizado este caso práctico? Para que tengan muy presente, como yo les comentaba antes, que en derecho financiero y tributario, como pasa en derecho laboral, hay una constante modificación normativa.
Tal es así que incluso hay jurisprudencia del orden civil, de los tribunales civiles, que a la hora de juzgar la responsabilidad civil de un asesor fiscal, llega a afirmar el juzgador, el juez, con cierto buen criterio en mi opinión, que aunque no sirva para romper el nexo causal y por tanto evitar la responsabilidad, sí hay que disminuir la misma cuantitativamente en la indemnización económica, puesto que es tal el cambio normativo, es tan frecuente, es tan complejo, y sobre todo la cuestión, como ya veíamos antes, de cuándo se aplica la norma, si con efectos retroactivos, porque no podemos encontrar una norma que se publica en el BOE un día determinado, en el día de hoy, por ejemplo, parte del articulado de dicha norma se aplica con efectos retroactivos, parte el mismo día de la publicación en el BOE, parte a los 20 días y parte a futuro dentro del próximo ejercicio fiscal. Con lo cual tengan muy presente la cuestión de los constantes cambios normativos en el derecho financiero y tributario que afectan a, entre otros, tributos como el impuesto sobre sociedades que estamos viendo en el día de hoy. Espero, confío y deseo que les haya sido útil esta videoconferencia. Les pido una vez más, reitero mis disculpas por la cuestión técnica del sonido, y les agradezco mucho su asistencia a esta videoconferencia y espero que les haya sido